Ahí estamos grabando. Decía, bueno, la autoprotólisis del agua, ¿a qué se refiere? Es como se encontró, digamos, que en el agua pura, cuando nosotros, lo primero que tengo que mencionar es que, recordemos, cuando hablamos de agua como sustancia pura, no hablamos del agua corriente, porque estamos muy acostumbrados al agua común y a veces creemos que hablamos de eso. Hablamos del agua como sustancia pura. El agua como sustancia pura tiene algunos iones dentro de su cuerpo, digamos, que son los cationes hidronio y los aniones oxidrilos. Estos se generan con una explicación, de acuerdo a nuestro modelo, con una ecuación, que dos moléculas de agua interaccionan entre sí, cediendo una un protón y otra aceptando un protón. Y eso genera iones en el medio. Estos iones que se generan en el medio son generados lo que se llaman por autoprotólisis del agua. ¿Sí? Ese es el nombre que reciben, digamos. Obviamente que la concentración de estos iones es muy, pero muy, muy baja. Si tenemos agua pura, ¿sí?, a 25 grados centígrados, la concentración de esos iones es del orden de 10 a la menos 7 molar, que es lo que se ha determinado y que se conoce con el nombre de KW, que es esta constante termodinámica. Esta reacción de autoprotólisis a veces la expresamos de esta manera mucho más sencilla, ¿está bien? Acá me refiero a esto. La expresamos así. Esto es por una cuestión de simplicidad cuando estamos escribiendo, ¿está bien? Esto sería la otra manera, digamos, de la reacción entre las moléculas de agua, sería como la manera que contempla mejor la explicación. La constante termodinámica sería el producto de las actividades de los cationes hidrógenos y aniones oxidrilos sobre la actividad del agua. Recuerden que actividad, ¿qué era? Era igual a la concentración por un factor de actividad. Entonces, si yo acá reemplazo, ¿qué me queda? La concentración de protones por la concentración de oxidrilos, por los factores de actividad sobre la actividad del agua. Y la actividad del agua, como es una molécula, ¿sí?, le considerábamos que gamma valía 1, digamos. Entonces, digamos, la actividad de esta, digamos, no tenía una diferencia importante con la concentración. Quedaba como actividad del agua directamente. Esto que está acá, este producto, se llama, protones por oxidrilo, se denomina K-Water, o KW, que se llama constante del producto iónico del agua. ¿Por qué constante del producto iónico del agua? Porque es el producto de los iones del agua, digamos, ¿sí? No es ninguna gran creación el nombre que tiene. Es bien literal, pero digo, a veces uno lo nombra así, bueno, quiero que quede bien explícito. Acá está, se llama KW. Esto, para nosotros, en las condiciones de trabajo en general, cuando la fuerza iónica del medio es baja, ¿qué pasa con los gamma? Tienden a 1, digamos. La actividad del agua es 1 por la definición de estados estándar, entonces todo esto vale 1, digamos, en nuestras condiciones a 25 grados centígrados en general. Por lo tanto, KW es igual a la constante termodinámica. Vuelvo a repetir, a 25 grados y en situaciones de baja fuerza iónica. ¿Bien? Por lo tanto, a lo que quiero ir acá es que muchas veces nosotros usamos este valor KW como 1 por 10 a la menos 14, que lo cual está bien, pero que quiero que entiendan que es una aproximación. Este valor de KW de 1 por 10 a la menos 14 puede ser diferente si la temperatura es distinta a 25 grados y si la fuerza iónica del medio se modifica de manera importante. Entonces, eso puede modificar el valor de KW. ¿Quedó claro eso? Miren, acá dice, esto que está acá. Esto que está acá es cierto cuando el valor de fuerza iónica es bajo. Que estas dos cosas son iguales. Y medidos, digamos, fíjense acá KW cuánto vale a distintas temperaturas. A 0 grados vale 0,11 por 10 a la menos 14. A 25 grados, 1 por 10 a la menos 14, que es el valor que estamos acostumbrados a utilizar. Y vale 9,61 por 10 a la menos 14 si trabajamos a 60 grados. ¿Bien? Entonces, nuestra condición de neutralidad que estamos acostumbrados a mencionar y a trabajar
cuando una solución es neutra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Cuando tengo balanceadas las cargas. No me refiero a una condición de electroneutralidad. El Una pH solución 7. neutra desde el punto de vista ácido-base. Con el pH 7, cuando la cantidad de protones es de 7. Concentración. Cuando la concentración de protones sería 10 a la menos 7 en todo caso, no de 7. Sí. pH 7. La dije por la mitad. Está bien. Bueno, eso que está diciendo ahí está bien, pero no del todo. Porque eso es cierto cuando estamos a 25 grados y la fuerza iónica del medio es menor a 10 a la menos 4. Si no, la condición de neutralidad no es pH 7. Yo puedo tener un pH neutro y no ser igual a 7. La condición de neutralidad es esta que está acá, miren. Esta es la clave, esto es lo que tenemos que saber. Esto es la condición de neutralidad, que la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilo. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuándo una solución es neutra? Cuando la concentración de protones es igual a la de oxidrilo. En la gran mayoría de todos los casos que trabajamos, eso coincide con pH 7. ¿Por qué? Porque casi siempre, para evitar hacer todo este volterío del que estoy hablando ahora, trabajamos a 25 grados y en condiciones bajas de fuerza iónica. Pero vuelvo a repetir, si alguna de estas dos condiciones se modifican, se me modifica KW. Y si se modifica KW, fíjense, nosotros que estamos oponiendo acá, KW es protones por oxidrilo. O sea, si KW, que es igual a protones por oxidrilo, la única fuente de protones y oxidrilo, digamos, que tenemos acá, digamos, en el agua, en una solución neutra, son iguales estas dos fuentes. Entonces yo puedo decir acá que protones es igual a raíz de KW. ¿Sí? Me quedaría protones cuadrado y me quedaría raíz de KW. Esto. Por lo tanto, ¿cuánto sería igual a esto? Si esto vale 10 a la menos 14, esto vale 10 a la menos 7. Pero si KW es distinta de 10 a la menos 14, como puede ocurrir, por ejemplo, en la condición que vimos recién a 60 grados, la concentración de protones no me da 10 a la menos 7, me da un poquito menor. Y si me da un poquito menor, ¿qué quiere decir eso? Esperen un segundito que ya vengo, ¿sí? Tengo que resolver unas cositas ahí con la gente que está trabajando y ya estoy con ustedes. Aguanten un segundo.
Estoy de vuelta. Bueno, estaba diciendo lo del agua, ¿no? Prestemos atención, digamos, a este concepto, que nosotros vamos a dar por supuesto que esas condiciones se cumplen, y si esas condiciones no se llegan a cumplir, va a estar aclarado de alguna manera. La fuerza iónica del medio es tanto, o sea, como que te va a dar alguna pista como para que te des cuenta de lo que está pasando. Bueno. Nosotros estamos acostumbrados también a trabajar con una escala de pH, donde se define el pH, de acuerdo a una propuesta de Sorensen, como el menos logaritmo de la concentración de protones. Este menos logaritmo es un operador matemático. El operador matemático que es la función matemática P minúscula. Por eso el pH es P minúscula H mayúscula. Esta función matemática es un operador que quiere decir menos logaritmo. Entonces, cuando yo digo P algo, quiere decir el menos logaritmo de eso. Cuando yo digo pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y el pKW es el menos logaritmo de la constante del producto iónico del agua. Bien, así tenemos los pK, pKb, por ahí han escuchado hablar alguna vez de los pK y eso, bueno, es la aplicación de esta función, de este operador matemático menos logaritmo, que se simboliza con la letra P minúscula. En general, digamos, la definición, esta es la definición aproximada que nosotros tenemos, pero IUPAC ahora acepta, digamos, por decir de alguna manera, o propone una definición que es parecida a la que tenemos, pero es que es en función de la actividad. ¿Sí? Para IUPAC la definición de pH es esta, es que es el menos el pH, es el menos logaritmo de la actividad de los protones. Vuelvo a repetir, cuando la fuerza iónica es baja, la concentración de protones es aproximadamente igual a la actividad. Pero puede hacer que en algún momento necesitemos utilizar esta fórmula, digamos, en algún momento que nos pida. ¿Bien? Ya veremos llegado a algún caso. Vamos a ir con las teorías ácido-base. Las teorías ácido-base, digamos, que nosotros más nos va a moldar, el modelo más común que vamos a utilizar, es el propuesto por Bronsted y Lowry, que fueron propuestas casi simultáneas, digamos, en distintos lugares, que fundamentalmente están orientadas al trabajo en solución acuosa. Difieren un poquito de la propuesta original de ácido y base que habían realizado Arrhenius. Pero no es una contradicción, es un modelo distinto de poder interpretar cómo funciona un ácido y una base. Arrhenius, en su propuesta original, más que nada, definió a los ácidos como las sustancias que estaban en condiciones de poder liberar cationes hidrógeno, y a las bases como las sustancias que podían liberar aniones oxidrilos. Lo cual está bien, pero ajusta bastante perfecto para los ácidos y base fuerte, pero no así para los ácidos y bases débiles a veces. Entonces, la teoría de Bronsted y Lowry hace una pequeña modificación, digamos, una interpretación un poquito distinta, y dice que define el ácido como una sustancia capaz de ceder o transferir un catión hidrógeno, y a la base como la sustancia en condiciones de aceptar ese catión hidrógeno. ¿Bien? Entonces, es como que siempre tiene que haber, esto como en la cuestión de redox, ¿no? Si hay alguien que cede electrones, hay alguien que los acepta. Y acá es como la misma idea, digamos. Si hay alguien que cede cationes hidrógeno, alguien acepta esos cationes hidrógeno. El que los cede es el ácido y el que los acepta es la base. Esa es la definición que hace, y esta es la ecuación general que veíamos hoy de la autoprotólisis del agua, donde
similar a la autoprotesis del agua, quiero decir, pero para un ácido débil, donde el agua se comporta como base. ¿Por qué? Porque acepta un catión hidrógeno del ácido, el ácido del catión hidrógeno se lo transfiere al agua, y el agua se transforma en hidróneo. ¿Bien? Y el ácido que perdió el catión hidrógeno se transformó en A-. Y ahora A- queda como base, fíjense, porque A- está en condiciones de aceptar protones. Este A- se le denomina la base conjugada del ácido débil HA. Acá es donde Bronsted y Lowry hacen estas propuestas, digamos. Bueno, si tenemos un ácido débil, ese ácido débil cuando se ioniza, o el ácido que sea cuando se ioniza, genera una base. Y esa base es la base conjugada de ese ácido. Bien. Esto es lo que propone en el ejercicio 1, como para que trabajen un poquitito con ácidos débiles y bases débiles y que analicen cuál es cuál. ¿Sí? Yo voy a ir ya a ese ejercicio 1, antes me voy a detener un poquitito acá, porque esto está relacionado con el ejercicio 2. Cuando tenemos un ácido débil como el ácido acético, ¿sí? En agua, podemos poner esta ecuación que lo interpreta. Por ahí estoy diciendo cosas que ustedes ya saben, pero como que las estoy retomando para que las tengamos presentes y trabajemos sobre ellas. Esta es la ecuación, sería de ionización del ácido débil, donde el ácido débil cede un catión hidrógeno al agua y se transforma en acetato y cationes hidróneo. Tiene una constante que puede interpretar esta ecuación, que es la constante, la vamos a llamar K sub A, constante del ácido, ¿bien? Esta es la A de abajo, digamos. Y la fuerza de ese ácido a transferir protones va a ser, ¿cómo podemos medir la fuerza? Fíjense que lo que me da acá son productos y me queda como reactivo el ácido. Así que cuanto mayor es la concentración de estos productos, ¿qué quiere decir? Mayor es la fuerza del ácido para ceder protones. Cuanto mayor cantidad de productos tengo. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de productos, mayor es el numerador. Entonces, esta constante va a ser cada vez más grande. Entonces, ahora vamos a ver cuándo consideramos que un ácido es fuerte o es débil de acuerdo a los valores de esta constante. Digamos. Si esta constante, por ejemplo, me da 10 a la menos 10, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de iones que se generaron es muy, pero muy, muy pequeña, y es mucho menor que lo que me quedó de la forma molecular. En cambio, si la constante vale 10 a la menos 5, se dice que es débil, pero no es tan débil el ácido, porque se ha generado bastante cantidad de iones. Si la constante ácida fuese 10 a la menos 2, ya estaríamos hablando de un ácido débil que es bastante fuerte, digamos, porque ha generado una concentración importante de iones. O sea que la forma molecular permanece, pero no en gran concentración. Bueno, lo mismo que estoy diciendo para esto lo podemos leer para una base. Pero voy a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Acá. Con esto. Con lo que es algunas de las preguntas que le aparecen en el ejercicio 1, que identifiquen ácidos y bases conjugadas en la mezcla esa que hacen, y le dan sulfito ácido de sodio e hidróxido de sodio. Fíjense que acá esto ya conlleva que ustedes tengan dentro de su backup operativo el tema de ecuaciones iónicas. No te lo está diciendo, pero lo tenés que hacer. No me podés poner acá sulfito de sodio porque te arranco el pedazo de hoja, directamente. No digo que te corto las manos, pero acá la virtualidad es así. Te arranco el pedacito de hoja porque si me pones sulfito de sodio, como me está diciendo, que es una sal de un metal alcalino que está con forma de moléculas, ¿bien? O que es insoluble, me estarías diciendo, alguna de esas cosas. Lo cual estaría mal bajo los dos conceptos, digamos. Es soluble y primero si es sulfito ácido de sodio, es un compuesto iónico, no hay moléculas. La única manera que estén, que como compuesto que yo lo pueda poner, es que sea insoluble. Bueno, entonces, el sulfito ácido de sodio es sulfito ácido. Con hidróxido de sodio, lo mismo, una base fuerte, pongo los aniones oxidrilos. Entonces, el sulfito puede ceder un catión hidrógeno
puede ceder un catión hidrógeno a el oxidrilo que se comporta como base. Y este ácido, este se comporta como ácido, este como base. Y este ácido genera la especie sulfito, el sulfito ácido, que sería la base conjugada del ácido. El 1 indica que se trata de, digamos, la misma especie, nada más, ¿está bien? Para hacer esas referencias. Y la base, que la identificamos como 2, se transforma en un ácido. Fíjense que el agua acá se comporta como ácido conjugado de la base 2. Esto es lo que le está pidiendo que identifique, ¿bien? Cianuro de potasio. Nuevamente, cianuro de potasio, ¿sí? Es la sal de un metal alcalino, por lo tanto es el cianuro el que me importa. Reacciona con ácido iodídrico, que es un ácido fuerte. Por lo tanto, el cianuro, que tiene una carga negativa, está en condiciones de aceptar cationes de hidrógeno. Entonces se comporta como base. Y se transforma en ¿qué? En ácido cianhídrico, que sería el ácido conjugado de esa base. Y los hidronios ceden un catión hidrógeno al cianuro que se transformó en cianhídrico y quedan como agua, que sería la base conjugada del ácido 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Totalmente. Digamos, es más o menos, estamos como poniendo en ecuaciones ahora algunas cosas que ya sabemos. Sobre todo lo que quiero acá es que nos volvamos a refamiliarizar con la escritura de las ecuaciones en forma iónica y que identifiquemos los ácidos y bases. Porque esto va a transcurrir y nos va a empapar durante todo el transcurso de la materia. Fíjense que yo todo lo que puse acá fueron como flechas de equilibrio, porque no sé bien todo si son ecuaciones que están completamente desplazadas o no. Eso después lo veremos en alguna situación, digamos, si tenemos una constante o no. Amoníaco en agua. El amoníaco en agua, recuerden que cuando se corta entramos al mismo link, ¿no? El amoníaco en agua, ¿qué pasa? El par de electrones libres que tiene el amoníaco es aceptor de protones. Ser aceptor de protones indica dos cosas, o tener carga negativa o tener pares de electrones libres que sean aceptores de protones. ¿Bien? Acá el amoníaco tiene un par de electrones libres, por lo tanto el agua puede ser un catión hidrógeno y el amoníaco se transforma en amonio, y el agua queda como oxidrilo. Y el amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Este es el par ácido-base conjugado, que por lo mejor han escuchado hablar en